años que no he hablado con él. Ok, ok, muy bien. Y cuando llegaste aquí la primera vez, ¿en qué trabajaste o en qué has trabajado? Bueno, cuando llegué en el estado de Nueva York, trabajé en lo que es la construcción, en el roofing, que le llaman Sí, los sí, techos. sí, sí. Trabajé no mucho tiempo ahí me vine para Maryland, aquí trabajé en una compañía de barcos. Ok, Trabajé como unos 2 años trabajando con una compañía de barcos y después me regresé para Florida y allá trabajé en una compañía de landscaping. ok, de landscaping. ¿Tú la primera vez que viniste acá, te viniste a través de un programa, de una visa o cómo? Bueno, entré por la frontera Sí, sí, ilegalmente. sí, ok. Me detuvo migración y ahí pues ya ellos me dieron esa oportunidad De que te de que quedaras. me quedara. Y de ahí te viniste Me vine para a Nueva York. Nueva York. ¿Y cómo eran estos momentos cuando te llegaste? ¿Eran difíciles? ¿Te Era fuiste con muy, familia o con era muy quién llegaste? difícil porque llega a un lugar que uno no conoce. Porque vengo de un lugar muy humilde de Honduras que se llama Nueva Ocotepeque, Honduras. Es un lugar que está muy pegado a El Salvador y Guatemala, es frontera de los dos países. Pues ahí yo no conocía ni los semáforos, no conocía ni lo que eran edificios grandes. Se me hacía todo raro. Y cuando Claro. yo llegué y me fui acostumbrando poco a poco, no fue fácil, pero pasó un poquito el tiempo y me fui acostumbrando y gracias a Dios ahora siento que ya me acostumbré aquí. Ok. ¿Y cuál fue el motivo de que te fuiste de tu estado de De Honduras. Honduras? ¿Por qué te Porque, fuiste de como le allá? vuelvo a repetir, venimos de una familia muy pobre. Entonces, quisiéramos darle lo mejor a las familias. Tal Claro. vez gente que no han pasado por esto o gente que ya lo han pasado se identifican con más o menos así, porque uno mira viendo su familia, tal vez mi mamá criando a seis hermanos. Ella era padre y madre, tal vez que no teníamos una cama para dormir, tal vez no teníamos un par de zapatos para ir a la escuela, por eso es que en veces no los mandaban a la escuela, por eso es que yo no sé leer, no sé escribir, por lo mismo de que venimos de una familia muy pobre, pues ella no alcanzaba para todo eso y tal vez ella se sentía un poco apenada de poderlos mandar a la escuela y así fue como yo dije, me voy a ir, me vine a los 17 años, no había cumplido ni 18 años cuando me vine y gracias a Dios ahorita tengo 38 y se me hizo fácil venirme, Ok. por eso fue la que yo tomé esa decisión de poderme venir. Ok. Y